Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos todos los días lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. A veces con un fondo que no es el habitual, pero bueno, con la única intención de mantenerlos informados. Así que vamos a comenzar. Giro la cámara y les muestro cómo se comportó el mercado el día de hoy. Pero primero, recuerden, lo que se dice en estos videos es simplemente una opinión, nada puede ser entendido como una asesoría, ni mucho menos como una recomendación. Muchas cosas por analizar el día de hoy. Giro la pantalla. Tenemos un Colcap que finaliza en 1.169,79 unidades, con una variación del 0,83%. En términos de volúmenes, Preferencial Bancolombia fue la acción más negociada con 9.541 millones, seguida por Davivienda con 9.070 millones de pesos. En variaciones tuvimos a Preferencial Aval, que sube 3,89% a 502 pesos y 3.485 millones negociados. El segundo lugar fue para Cementos Argos, que subió 1,67% a 3.585 pesos con 4.699 millones de negociación. Y el tercer lugar fue para Preferencial Sura, que sube 1,49% a 13.660 pesos con 480 millones de pesos. Por su parte, en el lado de las desvalorizaciones, la ETB, la acción que ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue descapitalizada terriblemente en la alcaldía de Gustavo Petro y de esa fecha a hoy nunca se pudo recuperar. Las personas quizá no saben la historia, pero deben recordar que la ETB por allá en el 2011 y 2010-2011, antes de la llegada de Gustavo Petro, se negociaba 1.100 pesos por acción. Gustavo Petro se opuso al proceso de venta que se venía manejando y de hecho borró cualquier posibilidad. Pues bien, de 1.100 pesos a 85 pesos de cierre hay una caída cercana al 93%, y esto es lo que pasa cuando a las empresas y en políticas o en el mercado se incorporan políticas de este estilo. Muy triste lo que le pasa a ETB, 5,56% a 85 pesos, su mínimo de toda la historia, con 37 millones negociados. El segundo lugar fue para Terpel, que bajó 1,37% a 7.200 pesos y 108 millones negociados. Y el tercer lugar fue para Grupo Éxito, que bajó 1,19% a 4.150 pesos, con un volumen el día de hoy de 52 millones. Pero el protagonista del día fue el dólar. El dólar que, aunque su última transacción se hizo a 4.001 pesos, la TRM por primera vez desde que el señor Gustavo Petro fue elegido presidente, desde el 19 de junio del 2022, por primera vez se ubica por debajo de 4.000 pesos. Y es que se negoció en promedio a 3.991 millones. Hay muchas cosas por decir acá. Antes de hacer un análisis del dólar, miremos algunas noticias del día de hoy. En la jornada que teníamos datos de 3 estrellas, teníamos datos de ventas minoristas en Estados Unidos, los cuales salían ligeramente por debajo de lo esperado. Y recuerden la dinámica no es solamente Colombia. Datos macroeconómicos débiles generan una expectativa de disminuciones de tasas, o al menos que cese los incrementos de tasas de interés. Cuando miramos el comportamiento en términos de mercados, teníamos el petróleo protagonista subiendo 1,50% la referencia Brent y 2,08% la referencia WTI, que se ubicó en $75,62. En términos de índices, el Dow Jones termina en 34.951 y les voy a pedir que recuerden este número y ya se enterarán por qué. Sube 1,06%. El Standard & Poor's 0,71% arriba, 4.554 unidades, y el Nasdaq con un cierre en 14.353 unidades. Pero hay varias cosas y tenía pendiente un análisis y se los voy a mostrar acá. Todos relacionados, o la mayoría relacionados, con el dólar. Y es que vamos a mostrarles un tweet que colocábamos el día de hoy, y es muy sencillo. Lo colocamos esta mañana, de hecho ha tenido bastante acogida porque ya tiene 21.000 visualizaciones, 476 interacciones, en fin. Y explicábamos lo del dólar, qué es lo que pasa con el dólar. Y es que el año pasado, cuando eligieron el 19 de junio a Gustavo Petro, el mercado pasó de una TRM de 3.908 pesos muy rápido a 4.200, y luego, cuando llegó la posesión del presidente Gustavo Petro, todas las reformas que planteaba, la laboral, la pensional, la de salud, la política,
Pues por supuesto, con un gobierno o con unas cámaras y senado con mayorías de la Colombia Humana o el partido del presidente, pues tenían la posibilidad de ser aprobadas. Y esto llevó al dólar a 5.000 pesos. Pero la piedra angular fue lo que comenzó a ocurrir con la reforma política. De hecho, algunos senadores del Partido Verde, que se vendían como de centro, pero que terminaron muy a la izquierda, hacían parte de ese adefesio político que generaba unas situaciones terribles. Ese fue el primer punto donde se le cayó al gobierno una reforma. Luego se comenzaron a escuchar escándalos casi que todos los días y posteriormente la reforma laboral que prácticamente se está hundiendo. En la medida que el gobierno comenzó a perder apoyo, pues por supuesto las amenazas de que las reformas pudieran ser aprobadas, pues cada vez son menores. De hecho, hoy era increíble ver personas seguidoras del gobierno y particularmente fanáticos de Gustavo Petro, resaltando que la inversión extranjera en Colombia comenzó nuevamente a subir. Es muy sencillo, por supuesto que comienza a subir. Suben porque, como las reformas ya no tienen posibilidades de ser aprobadas, o al menos las probabilidades eso indican, los inversores sienten confianza de mediano y largo plazo, y esto es lo que ocurre. Por eso colocábamos en particular explicando lo que ocurre con el mercado. Adicionalmente a esto, el riesgo país se ubicó al cierre del lunes en 332 unidades, pero fueron varias cosas que colocamos el día de hoy. Otro informe que destacamos, de hecho una noticia muy importante que se daba el día de ayer, y es sobre Concreto, donde uno de los accionistas fue autorizado por la junta directiva de la compañía para ir por el 10% de la compañía. Esto es casi como una OPA. Así que todas esas cosas están pasando en el mercado y han sido informadas a nuestros clientes del servicio Fénix. Por aquí las pueden encontrar. Y otra información es que incluso hasta en Forex colocábamos esta información que le enviamos internamente a nuestros clientes, como en el servicio Fénix incluso operamos mercados internacionales. Así que en la información del dólar, pero particularmente este informe que tienen acá de el top 5 de valoraciones fundamentales de compañías, este es el último informe y ya se los voy a ubicar, que se publicó en nuestro sitio web por allá a mediados de mayo, y de hecho ayer les colocaba esta frase. Ya en los últimos 3 años, de 5 candidatas a ofertas públicas de adquisición o a compras por parte de minoritarios en una posición importante, de 5 ya acertamos 5. Eso significa que nuestros modelos de valoración son muy eficientes, son muy robustos, logran identificar las oportunidades, y pues todo esto lo tienen nuestros clientes del servicio Fénix. Por eso les recordamos que nos pidieron un descuento, lo otorgamos, llevamos ya 18 días, ese descuento vence el próximo viernes y recuerden que el 20 de julio es festivo, así que los interesados nos pueden escribir al correo electrónico orlandos22@hotmail.com y tener todo este tipo de información. Como también recibimos muy positivamente comentarios de clientes que nos escribieron el día de hoy, particularmente empresas que contrataron el servicio Fénix solo por informes de dólar. Imagínense lo que significó el año pasado decirle a mucha gente que ya comprar dólares a 5.000 para salir corriendo de Colombia era un error tremendo, porque ya era tarde, que por el contrario las posibilidades era que el dólar corrigiera. Un cliente en particular que nos escribió el día de ayer nos decía que una importación que tenían que pagar o que tenían una fecha programada para pagar por 15 millones de dólares, no la hicieron gracias a nuestros informes a 4.520, sino que la van a liquidar esta semana por debajo de 4.000 pesos. Solo imagine lo que significa eso para este tipo de compañías. Así que ese tipo de información la obtienen con el servicio Fénix y lo único que deben hacer es escribir al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Esta empresa que contrató el servicio pagando 5 millones de pesos, pues a lo mejor le va a ir bastante bien pagando cerca de 1.7 millones de dólares por una inversión, en el equivalente en pesos, o una importación que hizo esta empresa. Así que más información en el correo y no se vayan sin suscribirse a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor. Nos vemos en el siguiente video.